Hola, buenas noches. Las pensiones de gracia se están convirtiendo en un gran dolor de cabeza para el gobierno y amenazan con transformarse en una verdadera desgracia. A todos los cuestionamientos que se han hecho hasta el momento, ahora aparece el de la Contraloría, que dio cuenta de que 58 de las 419 personas que han recibido pensiones de gracia tienen condenas por delitos como homicidio, abuso sexual y producción de material pornográfico infantil, entre otros. Además, se le exigió a Interior que incorpore la revisión de antecedentes penales de quienes postulen a una pensión de gracia, algo que muchos podrían considerar un desde y que, sin embargo, no era parte de las consideraciones. En materia de seguridad, mire, se encontró una nueva casa de tortura en Maipú. Tal como lo escucha, una banda ligada al Tren de Aragua secuestraba a personas y las llevaba a esa casa para torturarlas y así ganar espacio en el negocio de la droga. Así están las cosas. Esto es Tiempos Violentos. También se constata que no eran 40 casos los que tenían antecedentes penales, sino que eran 58. Y quiero señalar que estas personas que tenían antecedentes no es cualquier antecedente. Algunos de ellos tenían más de 10 condenas. Más de 10 condenas. ¿Y por qué delitos? Es importante que se sepa. Por pornografía infantil, algunos de ellos. Por abuso sexual. Por homicidios. Por robo con intimidación. A esas personas el gobierno les entregó pensiones de gracia. Ahí estaba el diputado Udi Henry Leal, quien además es parte presidente de la Comisión Investigadora de Pensiones de Gracia y que citó los principales puntos, ¿cierto?, del informe de la Contraloría General de la República, que pone una vez más en tela de juicio cómo se entregaron las pensiones de gracia. 10 segundos para nuestros invitados, pero antes, buenas noches, Mauricio Daza, ¿cómo estás, amigo mío? Buenas noches, gracias por acompañarnos nuevamente en Tiempos Violentos. No solamente vamos a hablar de las pensiones de gracia y el desastre de Maipú, y no me refiero a Katy Barriga, sino básicamente a lo que está ocurriendo en los hechos graves de criminalidad en esa comuna. También salió el Informe Nacional de Víctimas de Homicidios Consumados. Y fíjese, se dice, oiga, bajó el número de homicidios si comparamos el primer semestre del año 2022 con el primer semestre del año 2023. ¿Significa algo? No se incluye el segundo semestre, que es cuando hay más homicidios consumados. Bueno, de esto y mucho más vamos a hablar esta noche acá en Tiempos Violentos. ¿Qué les parece el informe? ¿Qué les parece lo que plantea el diputado Leal? Se lo preguntamos a nuestros invitados en 10 segundos para una primera pincelada de esta conversación. Saludamos al arquitecto y columnista Iván Poduje, que está con nosotros nuevamente. Iván, bienvenido al programa. 10 segundos, adelante. Muchas gracias, Eduardo. Yo creo que esto es una vergüenza. Creo que tienen que rodar cabeza. Esto es gravísimo. La cantidad de delitos y la gravedad de los delitos. Y esperemos que renuncie el ministro Cordero o la ministra del Interior. Renuncia del ministro Cordero o la ministra del Interior. Alguien tiene que hacerse responsable. No es la primera vez que escucho hablar respecto de renuncias en torno a esta materia. Saludamos también a la diputada Daniela Serrano del Partido Comunista. Buenas noches, diputada. Gracias por acompañarnos. Adelante con sus 10 segundos. Sí, bueno, primero que todo, saludarles a todos quienes nos están viendo y creo que hoy día esto abre una discusión mucho más profunda y mucho más de fondo, porque acá se habla de las responsabilidades, pero me pregunto qué políticas públicas tiene el Estado en torno a la reparación, que yo creo que es un tema más de fondo. La reparación, parte de lo que va a ser este debate durante esta noche. Y saludamos también al diputado del Partido por la Democracia, Raúl Soto, que está con nosotros. Diputado Soto, buenas noches, gracias por acompañarnos. Adelante. Buenas noches, yo creo que las pensiones de gracia fueron un error político, garrafal, y espero que se revoquen. No podemos permitir que beneficios del Estado, de recursos de todos los chilenos, lleguen a delincuentes condenados y algunos de ellos incluso reincidentes. Perfecto, tiempo, diputado. Que se revoquen las pensiones de gracia, algo con lo que no todos en este panel están de acuerdo. Es parte de lo que vamos a conversar esta noche aquí en Tiempos Violentos. Hacemos un corte y a la vuelta comenzamos, no se vayan. Estamos de vuelta en Tiempos Violentos. Para quienes se vienen sumando a la sintonía, vamos a hablar en un comienzo de las pensiones de gracia, que son como una jaqueca, que tiene una intensidad. Entonces, de repente baja la intensidad del dolor y a veces que empieza a aumentar, como lo que pasó ahora con el informe de la Contraloría. Tenemos titular del diario La Segunda de esta jornada de día jueves 25 de enero. ¿Cómo avanza el año? Contraloría detecta pensiones truchas y ordena sumarios al gobierno. En 10 casos no se cumple requisito legal previo. Acreditar daño del solicitante. Antecedentes en los que se basó el gobierno son, comillas, ilegibles, contradictorios o anteriores a 2019. 58 beneficiarios con condenas, como lo decíamos, por homicidio, violencia intrafamiliar, pornografía infantil y abuso sexual, entre otros delitos. Igualmente se cuestiona el rol del INDH, que esperó como como juez y parte. ¿Qué dice el diputado José Miguel Castro de Renovación Nacional en torno a esta materia? Lo escuchamos.
que no se judicialice, porque perfectamente podría estar pensando el gobierno, vamos, lo hacemos de forma administrativa, pero esto se judicializa y por lo tanto nos lavamos las manos. De esta forma, si es que no se resuelve el tema rápidamente en estas 58 pensiones, vamos a darle celeridad a este proyecto. Y por lo demás, vamos a pedir todos los antecedentes de las personas, cuál es el grado de contacto que tienen con los distintos partidos de Apruebo Dignidad, tanto el Partido Comunista como el Frente Amplio. Estamos seguros que nos vamos a llevar más de alguna sorpresa. Y vamos a averiguar en torno a la vinculación entre las personas señaladas, ¿cierto?, en estos informes de Contraloría y partidos políticos. Habla del Frente Amplio y habla del Partido Comunista. Diputada Serrano, abro de inmediato con usted. ¿Existe alguna vinculación entre estas personas y el Partido Comunista al menos? A ver, yo creo que acá lo que se ha intentado es poner un sesgo o incluso desviar la atención de reformas que fueron muy importantes dentro del Congreso Nacional. De hecho, ayer gran parte de la conversación que se versó respecto a reforma de pensiones lo vinculaba con las pensiones de gracia, para hacer también parte de una confusión hoy día el debate político que estamos enfrentando en el Congreso Nacional, que es sumamente relevante. Ahora, respecto a la vinculación con un partido político en específico y en particular con el Partido Comunista, a mí me llama la atención que justamente se busque hacer ese punto, porque fueron las personas que claramente tienen una simpatía también por parte de lo que ellos mismos pudieron protestar durante el año 2019 con ideas que son transformadoras, que son también parte de lo que nosotros y nosotras también propulsamos dentro de lo que éramos parte de la oposición del gobierno de Sebastián Piñera. Y ahí que se habla... el diputado Castro. Él plantea investigar la potencial vinculación de estas personas que tienen pensiones de gracia, que tienen condenas previas, con el Partido Comunista. Entonces, yo le pregunto a usted, que es militante del Partido Comunista. Es que yo no estoy viendo los antecedentes de cada una de las personas o qué militancia política tiene. Acá lo que nosotros estamos poniendo en valor que fue lo que pasó con ellos y qué vulneración del Estado de Derecho y en particular a sus derechos humanos, violaciones sistemáticas que fueron en el año 2019 con estas personas que no corresponde tan solo a una militancia política en particular. Ok. Perdón, Iván Puig. Yo lamento que no te hagas cargo de los gravísimos hechos. Acá estamos hablando de personas condenadas por pedofilia, por distribución de material sexual infantil, por abuso sexual, por violencia intrafamiliar, por abuso contra mujeres. ¿Y por qué me tendría que hacer cargo yo? Porque está preguntando si hay alguna vinculación entre esos delincuentes y el partido, y toda la de la violación de los derechos humanos que no tiene nada que ver con estos delitos. Pero además, una persona de tu partido está reclamando ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que no se revoquen las pensiones de gracia a estos delincuentes que han sido sorprendidos cometiendo delitos con historiales terribles en un momento en que el país está sufriendo una crisis de delincuencia, y me parece increíble que el gobierno no ponga una muralla ciega entre los delincuentes y los manifestantes, porque eso le hace un daño a los movimientos sociales. Cuando tú mezclas delincuentes, pedófilos, abusadores sexuales, traficantes de drogas, con gente que marcha, está diciendo que todos son parte del mismo saco y eso es un error. Es que justamente eso es lo que nosotros estamos evitando dentro de la discusión. Entonces, porque acá claramente se hace una generalización que todas estas personas están vinculadas a delitos o incluso a la pedofilia. Se nos trató incluso en la Cámara, que hoy día votamos el informe, de tener vínculos con abusadores sexuales o incluso con quienes han cometido violencia intrafamiliar. Sí, yo creo que esa generalización no le hace bien. Ante el solo hecho que se deslice la idea, ¿cierto?, de que esto exista, la duda irrumpe, la duda aparece. Por lo mismo yo le preguntaba y pensaba que me iba a descartar cualquier vinculación. Claro. Pero no me lo respondió porque parecería ser muy irresponsable de mi parte cuando no he revisado todo el antecedentes que tiene la Contraloría. Y yo creo que hay que traer certeza mucho. Ahora, el que fue consultado por esto fue el presidente justamente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, que respondió, atención, lo siguiente, mire. Aquí nadie puede pasar el gato por liebre. No, esta es una causa muy sagrada, muy seria, a la cual le demos mucho respeto para que alguien vaya a abusar de esta causa en beneficios propios. Por tanto, no tengo dos opiniones y soy claro y categórico. Eso no da lugar, sencillamente, a tener una pensión de gracia sin tener méritos que demuestren la violación de los derechos humanos. O sea, Lautaro, si se revocan pensiones de gracia que fueron mal otorgadas, ustedes no tendrían ninguna objeción. No, pero ninguna. Está bien. No, como Partido Comunista
están de acuerdo a que se revoquen las mal entregadas. O sea, si hay una pensión que está mal entregada, él dice, el presidente del Partido Comunista dice, estamos de acuerdo con que se revoquen. Raúl Soto, ¿qué le parece esta declaración del presidente del PC? A mí me parece correcto. Un profesor de Derecho Procesal siempre decía hay que distinguir, porque cuando no distinguimos se mete todo dentro del mismo saco y eso nunca es bueno. Hay que distinguir primero por la perspectiva jurídica y segundo la perspectiva política de este tema. Desde lo jurídico, el propio subsecretario Monsalve, reconociendo que aquí había existido un error político, ha señalado que se cumplió la legalidad existente a propósito de las normas que dejó el gobierno del expresidente Sebastián Piñera en cuanto a los cumplimientos de los requisitos para la otorgación de pensiones de gracia. ¿Lo exculpa eso de responsabilidad política, de no haber sido aún más proactivo y más diligente respecto de revisar los antecedentes? No. Y por lo tanto se terminó cometiendo un error. Y esa es la perspectiva política, ¿no? Y cuando se comete un error político, lo que hay que hacer no es salir a justificar lo injustificable, sino que salir a dar una señal de corrección hacia el futuro. Y eso tardó, pero llegó. El presidente dijo que por la vía administrativa iba a revocar estas pensiones de gracia mal otorgadas a delincuentes condenados, incluso reincidentes. No corresponde que tengan beneficios económicos del Estado. Yo espero que eso ocurra, que no se espere la ley. Y si la ley llega, espero que también la respaldemos, porque en eso hay que dar una señal que no sea errática a la ciudadanía. Estamos en medio de una crisis de seguridad y no podemos seguir aumentando esa sensación de seguridad. Ahora, otra cosa es que se hagan imposiciones institucionales a un partido. Ayer la derecha trató en el Senado, ¿verdad?, de aprobar una ley para liberar vía secretaría a delincuentes de lesa humanidad, a delincuentes que violaron los derechos humanos en nuestro país en el pasado reciente. Entonces, que no vengan hoy día a acusar al otro sector de manera irresponsable, salvo que tengan pruebas. Si tienen pruebas, bueno, que las presenten reciben suculentas y jubilaciones vía Capredena. Y reciben su jubilación. Ok, yo escuché a la ministra del Trabajo el otro día en ese video, ¿cierto? Que se viralizó muchísimo, donde ella se habla de las pensiones y dice, bueno, hablemos con la gente, la señora, creo que le dijo al diputado Romero, ¿cierto? Hablemos de las pensiones que reciben violadores de derechos humanos, se refería justamente a los que están en Punta Peuco. Y mucha gente podría decir, bueno, son distintas. Una cosa es pensiones de gracia y otra cosa es tu pensión, tu jubilación. Solamente para ponerlo en la balanza. Sí, pero ahora, si nos vamos a poner pulcro, pongámonos con todo. O sea, si vamos a empatar, ¿cierto? Yo me quiero referir a lo que dijo la Contraloría. La Contraloría fue bastante clara en su informe. 19 expedientes de beneficiarios a la pensión de gracia en este estudio, que fueron remitidos por el Instituto Nacional de Derechos Humanos, no presentaban antecedentes médicos. O sea, no había ningún antecedente médico que corroborara que tenían lo que decían que tenían. O bien, los respaldos correspondían a certificados médicos poco legibles, no se entendía nada, sin diagnóstico, con antecedentes contradictorios respecto del daño o con una fecha anterior a octubre de 2019. Llamativo. Luego, se constató que 10 de los casos revisados no presentaban antecedentes médicos, claro, que los respaldos no permiten acreditar el relato del postulante. O sea, la persona decía, me pasó esto, y el certificado médico no existía o no era entendible. Lo que da cuenta además de que el INDH no realizó indagaciones adicionales a los documentos que se entregaron inicialmente por la víctima para verificar los hechos. Además, según indicó el ente contralor, se verificó que 58 de las 419 personas beneficiadas con la pensión tienen antecedentes penales por condenas que son tremendas, son muy, muy, muy graves. Mauricio Daza, ¿qué ve usted de este conflicto? Pues yo creo que acá hay mucha confusión, ¿no? Y en este sentido la autoridad nos ha ayudado demasiado. Hay que recordar, una primera versión era de que no se podían revocar administrativamente, si no se requería de ley. Después se cambió la versión y se dijo que en algunos casos sí se podría revocar administrativamente. En un momento se dijo de que eran 40 los casos de pensiones de gracia entre el gobierno de Sebastián Piñera y el gobierno de Gabriel Boric, donde se habían dado precisamente pensiones de gracia con personas con antecedentes penales. 17 personas con antecedentes penales durante el gobierno Piñera, 23 durante el gobierno Boric. Ahora resulta de que tenemos un informe de la Contraloría que dice que son 58. ¿No? Entonces, la verdad que hay mucha confusión y yo creo que acá hay que distinguir, como decía el diputado Soto. Lo primero, respecto de qué es lo que debiese existir como un estatuto para los efectos de otorgar las pensiones de gracia. Hoy día estamos en el peor de los mundos, depende del presidente de turno. Y eso es absolutamente impresentable en una democracia en forma. Tiene que haber un estatuto legal que defina previamente requisitos y además algún tipo de mecanismo predefinido y que sea transparente para los efectos de otorgar estas pensiones. Y ojalá que se pueda avanzar en ese estatuto jurídico, ¿no? O sea, establecer esto y que no dependa de la mera voluntad del presidente que toque, ¿no? Si eso no puede ser. Ahora, dicho eso, ¿qué es lo que hay hoy día?
Hoy día lo que existe es un conjunto de pensiones de gracia que se otorgaron a partir de determinados supuestos. Y el supuesto es que estas personas habían tenido algún tipo de lesión o habían sido víctimas de violaciones a derechos humanos, ¿verdad? Y esto básicamente en el contexto del estallido social. Esa es la hipótesis. Podrá gustar o no, pero esa era la hipótesis. Ahora, ¿qué es lo que ha hecho la Contraloría? Ha visto de que esa hipótesis acá no se constató en estos casos. Y eso es grave. Porque si usted establece cuál es la hipótesis a partir de la cual va a otorgar un beneficio vitalicio con cargo a fondos públicos, entonces lo mínimo es que usted chequee de que esa hipótesis se dé, ¿no? Y acá, mire, no habían antecedentes médicos, o eran ilegibles, o eran contradictorios. Entonces, eso es absolutamente impresentable. La discusión si que personas que tienen o no antecedentes penales puedan ser beneficiarios de esto, esta es una discusión que se tiene que dar y no se ha dado. Y se tiene que dar en el Parlamento. Porque hay mucha gente que dice, ojo, que una persona haya cometido un delito no le da al Estado la posibilidad de vulnerar sus derechos de manera, digamos, libre, no patente de corso. Hay quienes dicen, no, mire, ¿sabe qué? Para estos beneficios, que son, entre comillas, de gracia, se requiere establecer determinados requisitos. Ese es un debate que más va más allá de esta polémica y ojalá que se dé y se resuelva en el Congreso. Mira, lo mismo que en esa misma línea, similar a esa línea, plantea algo la diputada Lorena Frías de Convergencia Social. Escuchémosla y seguimos debatiendo. Esos abusos del Estado quedaron comprobados, se gestionaron mal efectivamente. Puede que haya pensiones de gracia que sean fraudulentas, entonces que se invaliden. Pero lo que no puede ser es que se condicione una reparación a la buena o mala conducta de una persona. Eso es negar los derechos humanos y dejar que el gobierno sea el quien define qué entendemos por derechos humanos y claramente constituye una nueva violación. Iván Poduje, ¿qué te parece lo No, que yo creo que la plantea señora Lorena Fríes, al igual que la señora Contreras, tiene una visión muy particular de los derechos humanos. Las víctimas del estallido, los comerciantes, las personas que fueron saqueadas, las víctimas de la Araucanía, no tienen derechos humanos. Las únicas personas que tienen derechos humanos son los amigos de ellos, que son personas con militancia de izquierda, que cometen delitos y que son reprimidos por carabineros y en algunos casos con faltas graves. Todos los derechos humanos de la señora Fríes y la señora Contreras se limitan a eso, por lo tanto una visión muy acotada del derecho humano. Pero lo que dice ella es muy grave, porque ella está diciendo que un pedófilo, que un tipo que distribuye pornografía infantil, si fue herido porque es un demente, cometiendo un delito, sus derechos humanos son más importantes que ser un pedófilo o que ser un traficante de droga y por lo tanto se le tiene que dar la pensión igual. Y eso es gravísimo como señal, Eduardo. Pero, pero entonces, una persona que ha sido condenada, que cometió un delito, que fue condenada, que pagó ese delito a través de esa condena y que después se le violan sus derechos humanos, ¿no debiese ser sujeto de recibir una pensión de gracia? El presidente lo dijo. El presidente dijo que si había personas que estaban formalizadas por delitos graves, como homicidio, él iba a revocar las pensiones, lo dijo él. Lo dijo él. Sí. Y yo creo que qué más grave que la pedofilia, qué más grave que el abuso sexual. A mí me sorprende, Eduardo, que la ministra Orellana, que suele hablar todo el tiempo ante las cosas más nimias, no diga nada cuando tenemos personas liberadas por golpear mujeres, por violencia intrafamiliar. Nada, cero, callada. Entonces el doble estándar del gobierno en esta materia es una vergüenza. Diputada Serrano. Sí, yo creo que, a ver, voy a retrotraerme a las palabras primeras. O sea, acá falta una discusión que es profunda, que es de fondo, que incluso si lo hablamos de planes de reparaciones integrales, no estaríamos también con una discusión que es bastante discrecional de a quién hoy día se le dan pensiones de gracia o no. Sí. Lamentablemente no se podía avanzar en esa voluntad en el mismo gobierno. Yo creo que hay que asumir una autocrítica y respecto también de lo que tiene que ver el Congreso Nacional. Ahora, respecto a aquello, yo creo que hoy día incluso generalizar o no poner una cortapisa, decir acá todos son unos delincuentes o acá todas las pensiones de gracia se tienen que revocar, a mí me parece que una generalidad que le hace mal hoy día a la discusión política del mismo Congreso Nacional. No ayuda, porque finalmente, no te lo estoy diciendo en particular por lo que tú estás hablando ahora, sino también porque ha sido un ambiente generalizado dentro del Congreso Nacional. Y en base a eso nosotros también tenemos declaraciones que dicen, bueno, finalmente acá si se revocan todas las pensiones de gracia y no viendo cada caso en particular, podría marcar un precedente que es bastante garrafal para nuestra democracia. Ahora, pero yo le pregunto a Iván Poduje, me queda súper claro que él no cree que una persona que ha cometido un delito atroz, como pedofilia, por ejemplo, deba recibir una pensión de gracia. Yo creo que a la gente le queda claro en la casa.
Si yo le pregunto a usted, Sí. un pedófilo, un productor de pornografía infantil, un homicida, ¿es sujeto de postular y de recibir una pensión de gracia? En su mirada, ¿sí o no? Yo creo que hay que ver caso a caso, pero lo que también quiero poner en particular, que yo creo que hay hoy día derechos que no pueden colisionar. O sea, cuando el Estado en particular vulnera derechos humanos, se tiene que hacer cargo. Y cuando esas personas Así ya sea. cumplieron su condena, también se tiene que hacer cargo. ¿Y en ese caso particular que le puse yo, también? Yo ahí en particular tengo algunos matices, y algunos matices que tienen que ver en particular con las vulneraciones de derechos a otros. Sin embargo, yo creo que como regla general, y hay que ver también caso a caso, no, el Estado no puede llegar y negar hoy día una pensión Viola de al gracia. niño. Perfecto. Tengo un titular. Quiero mostrar un titular, voy con el diputado Sotaltito. Veamos. Viola al niño. Timonel del Partido Comunista respaldó idea de llevar al Estado a la Corte Internacional de Derechos Humanos si se revocan pensiones de gracia. Esto fue planteado por la diputada comunista María Candelaria Acevedo, lo que fue apoyado por Lautaro Carmona. Yo no estoy porque alguien se lleve pensiones de gracia sin tener derecho, pero dado que es un delincuente, le vamos a atropellar sus derechos. No puede ser así, fustigó el timonel del Partido Comunista. Vean, escuchemos las declaraciones del ministro de Justicia, Luis Cordero, y seguimos. El presidente de la República ha dado una instrucción, el Ministerio del Interior se encuentra evaluando las medidas y el Ejecutivo va a ejercer la atribución administrativa que le entrega. Yo lo único que recomendaría es que mejor, antes de hacer anuncios de esas características, probablemente es mejor dimensionar qué decisiones y a qué personas va a afectar para luego evaluar en ese tipo de casos si es procedente o no la impugnación. Yo creo que Mauricio lo puede explicar mucho mejor, pero esta discusión tiene dos vías, ¿cierto? La discusión, la salida administrativa, ¿cierto? La salida administrativa, que después va a terminar en una judicialización del tema, y el proyecto de ley que se está discutiendo, ante el cual el PC estaría dispuesto a ir a la Corte Internacional de Derechos Humanos. Eso es lo que entiendo yo, Mauricio. ¿Estoy bien? Sí, hay dos cosas. Como se abrió la vía de revisar caso a caso aquellas pensiones de gracia que se otorgaron, entonces lo que se está planteando por el Ejecutivo es que al revisar los antecedentes, si es que se observa de que hubo una irregularidad, entonces podría dejarse sin efecto. Ojo, que en conformidad a la ley vigente no puede ser que el presidente decía, mire, esta persona, a pesar de que tenía todos los antecedentes, pero ahora me arrepiento, se la dejo sin efecto. No. En conformidad a la normativa vigente tiene que haber algún tipo de irregularidad al momento de otorgarlo. Y una irregularidad podría ser de que no se había acreditado aquello que daba pie precisamente al otorgar este tipo de pensión de gracia. Entonces, ese es un camino. Ese es un tema que, si es que a las personas en particular le revocan las pensiones de gracia, ahí el único que puede recurrir es el beneficiario de esa pensión que es revocada. No puede ir un partido político a recurrir. No, él puede ir a recurrir individualmente y ahí entonces lo que se habla de la judicialización, que esto va a terminar siendo definido por un tribunal de justicia. Pero paralelamente hay un proyecto de ley que se está debatiendo y donde lo que se está señalando es la posibilidad que el Ejecutivo, que el presidente, tenga la atribución de revocar sin más las pensiones de gracia. O sea, no invocando la normativa vigente que permite dejarlas sin efecto cuando hay una irregularidad, sino revocarlas simplemente, ¿no? Y también se está discutiendo la posibilidad de revocar pensiones que fueron otorgadas dentro de un determinado espacio de tiempo, ¿ya? Ese es el debate. Ahora, en ese debate legislativo hay efectivamente los partidos políticos que tienen representación en el Congreso o los parlamentarios en rigor tienen la posibilidad de levantar una cuestión de constitucionalidad y llevarla al Tribunal Constitucional, ¿no? Entonces esos son los dos debates que se están dando en forma paralela, pero lo que falta, simplemente para completar la idea, es precisamente este debate, que no hay un estatuto legal. O sea, acá el presidente de turno decide cómo se le antoja, cómo entrega y cuáles son las hipótesis para entregar una pensión de gracia. El único límite que tiene es el límite presupuestario. Y eso es lo que no puede ser, tiene que haber un estatuto. Y además es cuestionable que se le entregue al presidente de la República esta atribución. Debiese haber una comisión, un comité, alguien que revise esto. Y ojo, y también en la discusión en que se mira, ¿sabe qué? Que es súper plausible. ¿Sí? Que una persona que es condenada a un delito tiene derecho a una reparación en el caso de que se viole su derecho humano,
Porque hasta el día de hoy, que usted cometa un delito, por terrible que sea, no le da patente de corso al Estado para que 2 años después no lleguen, lo secuestren, ¿no? Y le viole todos los derechos humanos. Pero el punto de las pensiones de gracia es un poquito más, digamos, fino, porque, ojo, esa persona podría tener una indemnización o una reparación judicial respecto del Estado de Chile. Y no necesariamente una pensión de gracia, que técnicamente no es una indemnización. Claro. ¿No? Entonces, también ese es otro elemento para colocar en el debate. Diputado Soto, su opinión, ¿en qué postura está usted respecto a este tema? Bueno, varias cosas. Primero, no comparto en nada esa declaración del presidente del Partido Comunista, sí, ¿no? De una de sus diputadas. Claro, tratando a la diputada. Creo que es una señal absolutamente contradictoria, errática, inadecuada, que un partido se manifieste, ¿verdad?, contra una medida anunciada por el propio presidente de la República, ¿verdad?, anunciando recurrir a instancias nacionales o internacionales para ir en contra de esas decisiones, cuando son decisiones que se han tomado después de una larga reflexión, que han provocado además una crisis política y donde la señal que hay que enviar a la ciudadanía es que delincuentes no van a recibir beneficios del Estado, punto. Y desde esa perspectiva yo espero que se reflexione. Ellos tendrán su derecho individual particularmente a recurrir a las instancias que quieran, ¿verdad?, como las personas beneficiadas, que se les va a quitar o revocar este beneficio, y eso es parte de los derechos que cada uno tiene, pero otra cosa es que se asuma esto desde una perspectiva de un rol político. Yo creo que el gobierno de las pensiones de gracia, el gobierno de los indultos, debe quedar definitivamente atrás. Debemos cerrar este capítulo con esta revocación, con la corrección también vía legal, y debemos entender que es hora de evitar o de tratar de terminar también con la parcialización del debate respecto a los derechos humanos, de lado y lado, y yo quiero hacerme cargo de lo que decía Iván. Parece ser que cuando hablamos de derechos humanos, hablamos de los derechos humanos según la conveniencia política o electoral de un sector determinado. Sí. Parece que para algunos son solo los derechos humanos de los manifestantes y para otros son solo los derechos humanos de los comerciantes. Son ambos. Los derechos humanos son universales y por lo tanto deben ser respetados tanto. Siempre. Ahora, y con esto termino, los estados, los gobiernos, los países tienen la obligación, no solo el derecho, la obligación de regular bajo qué normas y requisitos entregan ciertos beneficios, sí, claro, como son las pensiones de gracia. Y es totalmente legítimo y lícito que el Estado o que el país se ponga de acuerdo para decir, mire, nosotros no le vamos a entregar recursos públicos a través de pensiones de gracia a personas condenadas por delitos graves. Eso es absolutamente legítimo. Permítanme dejar en suspenso la conversación, el debate está muy interesante porque tengo esperando a un coronel de Carabineros, al coronel Roberto Saravia, a partir de lo que conocimos el día de hoy, una segunda casa de torturas en Maipú. Está en contacto a esta hora, en este momento con nosotros, el director de la Dirección de Investigación Delictual y Control de Drogas, coronel Saravia. Gusto saludarlo. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, gusto saludarlo. Igualmente, coronel. Cuénteme, por favor, más antecedentes respecto a esto. Hace poco se había descubierto una primera casa y cuando yo lo vi en la noticia, yo dije, ya, esta cuestión debe ser, entre comillas, un hecho aislado. Una casa de tortura es algo, o sea, que no veíamos de los tiempos más oscuros de nuestro país. Y sin embargo, ahora aparece una segunda. ¿Qué antecedente nos puede aportar respecto a esta historia, coronel? Bueno, nos remontamos al mes de diciembre del año pasado específicamente y en el centro de Santiago se produce una denuncia en la condición de la flagrancia y los carabineros que adoptan el procedimiento son del Laboratorio de Criminalística en la BOCAR. Ellos reúnen el máximo de antecedentes y se inicia, digamos de esta forma, la denuncia de secuestro. El Ministerio Público, por intermedio del equipo ECO, empieza a activarse y desarrolla las primeras diligencias del caso en coordinación con los equipos especializados de Carabineros y se empieza de alguna u otra forma a abrir este espectro de un brazo activo y armado del Tren de Aragua. Carabineros al principio, cuando acoge el testimonio de las víctimas y empieza a ahondar en la investigación, no evidencia, digamos, la magnitud que esto en el desarrollo del tiempo fue teniendo. Es por ello que el Departamento de Organizaciones Criminales de Carabineros S9, a través de todas las medidas intrusivas que le otorga el Ministerio Público para poder indagar e investigar al respecto, en coordinación con el Departamento de la BOCAR, fueron de alguna u otra forma aunando todo este tipo de evidencias, vestigios, indicios, ¿coronel?, ya sea por testimonio, prueba testimonial y evidencia física, hasta que se llega a esta primera casa, que es la que usted, digamos, hace mención, claro,
hace un tiempo atrás acá en el sector de Rinconada, Maipú. ¿Esta primera casa investigativamente los lleva a la segunda? ¿Ustedes logran vincular la primera con la segunda o la segunda aparece por otra investigación o por otro antecedente? No, es el mismo caso, que a medida que va avanzando el tiempo, a la medida que se va abriendo la investigación, va sumando antecedentes, va aclarando incluso las circunstancias de otros homicidios ocurridos acá en el sector. Remontémonos un poco atrás y nos llamó la atención que en este sector de Santiago hubo una cantidad importante de homicidios con un hallazgo de cadáveres en circunstancias muy poco, claro, y muy poco, digamos, vistas antes. Estamos hablando de cadáveres amarrados, están evidenciando de alguna otra forma un sometimiento a premios y tortura. Bueno, fue con el avanzar de la investigación, todo esto lo desarrolló, como le decía, el Departamento de Investigación de Organizaciones Criminales de Carabineros C9, que nos convoca a nosotros y empezamos a realizar esta investigación en conjunto y llegamos a la primera casa. En esta casa que usted conoció, fuimos hallando y adentrándonos en ella evidencia orgánica que evidenció el testimonio de las víctimas. Entonces, pese de que habían maniobras, digamos, de ocultamiento, maniobras de alguna u otra forma de interferir la labor investigativa, como hablando de limpiar, lo que me imagino, ocultar, pese a las luces forenses, pese al trabajo investigativo, fuimos capaces de poder esclarecer. Coronel. Y poder comprobar el testimonio de las víctimas. Lo que me imagino que además lo que usted nos describe va a ser engrosar la lista de delitos por los que se van a procesar, ¿cierto? A los 6 detenidos por la casa número 1, a pesar de que todavía no hay detenidos respecto de la casa número 2. El que hayan vinculado la casa 1 con la 2, ¿nos permite creer que existen otras casas, una red de casas de tortura en la región metropolitana? No lo descartamos, pero hasta el minuto existía una casa de cautiverio, entendamos por ello como una casa previa, y posteriormente muy cerca, ahora entendemos que en el entorno se da con características especiales. No hay vecinos cerca, es un lugar de fácil acceso a rutas importantes, por tanto el ingresar, el salir de acá tiene ciertas condiciones que lo hacen especial. Y paralelamente en estos sectores, como es entre comillas un poco un barrio más bien un poco industrial, hay ruido de maquinaria, hay ruido de vehículo pesado, entonces interfiere de alguna otra forma si es que hubiese existido algún grito o llamado de auxilio. Coronel. Y por lo mismo no hay tránsito de personas, vecinos que pudiesen haber escuchado o haberse alertado en algún minuto. Eso de alguna otra forma hizo más difícil poder detectar. No obstante ello, las técnicas de investigación permitieron llegar a la primera casa y así se fue abriendo la investigación hasta que llegamos el día de hoy a la segunda que conocieron en los medios de comunicación. Oiga, bueno, uno ha sido muy crítico, yo soy muy crítico cuando veo que las cosas no funcionan, cuando las cosas se hacen mal, cuando veo que hay falencias, ¿cierto?, en el actor policial. Aquí, en menos de un mes, se dio con 2 casas de tortura, una cuestión que es sumamente grave y en un trabajo que uno ve que va muy bien encaminado. Así que a usted y al equipo, felicitaciones. Estoy con Mauricio Daza, que también quiere conversar con usted, coronel. Coronel, gracias por acompañarnos acá en Tiempos Violentos. Le quería preguntar si el hallazgo de estas 2 casas podría responder a un fenómeno un poco más global y que se estaría vinculando con una disputa de territorio entre bandas vinculadas al Tren de Aragua y otras bandas. Se habla de una banda de personas que serían inmigrantes colombianos, básicamente. ¿Qué es lo que nos podría aportar al respecto? Y sobre todo, si es que usted ve de que existe o no algún tipo de control territorial de estas bandas en la comuna de Maipú o zonas aledañas. Bueno, como muy bien lo dijo hoy día el fiscal, y hago, digamos, uso de su exposición en los medios de comunicación, al poco andar de la investigación que asume Carabineros en compañía del equipo EMO, que es un equipo especializado, enfocado a los secuestros, con personal de diferentes especialidades de Carabineros, con el personal de la Fiscalía, el equipo nuevo ECO, fueron de alguna u otra forma reuniendo los antecedentes necesarios a muy breve plazo y que demostraron con las técnicas y medidas intrusivas de que tenía muchas características y de alguna u otra forma se fue ligando con personas, con información, con causas que estaban activas, e incluso con investigaciones que mantenía, digamos, la Policía de Investigaciones, se fueron cruzando
estos datos y esta información, y que de alguna otra forma establecía una organización criminal, una organización delictual con una metodología establecida, con funciones muy específicas, con cargos muy específicos dentro de todo lo que va sucediendo. Y eso de alguna otra forma nos fue alertando, y es por eso que institucionalmente se desplegaron todos los medios necesarios. Aquí nos escatimaron medios para poder dilucidar esta trama policial, esta encrucijada que a todos, desde la opinión Yo pública, estoy seguro que ustedes todo el mundo ocuparon tenía todas las bastante técnicas investigativas, de hecho eso explica el éxito, pero quería reiterarle la pregunta, ¿hay una disputa territorial en Maipú entre organizaciones de narcotráfico? Siendo breve y respondiendo a lo que usted me preguntaba, sí, esto está ligado principalmente al control sobre la ketamina. Aquí había un brazo armado, establecido, con cargos especiales, como le mencionaba, respecto al control de la ketamina en diferentes sectores de Santiago. Entonces, esto que nosotros evidenciamos, estos sectores de cautiverio y de tortura, fueron lugares donde se mantuvieron personas que de alguna u otra forma tenían disputas territoriales o rencillas. No me voy a referir particularmente al detalle, a la minucia respecto a eso, porque creo que de alguna u otra forma puede alterar el desarrollo y el éxito que hemos tenido hasta el minuto. Hay que ser muy cauteloso y tener mucho cuidado, pero sin lugar a dudas, esto ha demostrado de que el Ministerio Público, en coordinación con Carabineros, ha podido dar fe, con el ejemplo de esta causa, de los resultados que hemos tenido. Perfecto, coronel Saravia, le agradecemos el contacto con el programa. No quisimos hacer nada que entorpezca esta diligencia que está además en pleno desarrollo. Al equipo del fiscal Héctor Barros también felicitaciones, la Fiscalía Metropolitana Sur. El coronel Saravia es director de la Dirección Subrogante, ¿cierto?, de Investigación Delictual y Control de Drogas. Gracias por conversar con Tiempos Violentos, coronel. Un abrazo. Gracias, muy amable. Buenas tardes. Saludos. Nos vemos. Chau. Las cosas que empiezan a aparecer, ¿eh? Y algo que apuntaba el fiscal Barros, que decía, la problemática que tenemos es la de siempre, que no tenemos la posibilidad de saber quiénes son las identidades de todos los autores. Son personas que están en situación irregular, básicamente, venezolanos que son los ejecutores, y también hemos tenido víctimas colombianas que son las vinculaciones que se hacen a partir de la venta de ketamina. De un problema de control migratorio y de identidad que es bien grave y que a la hora del delito se hace muy difícil para las instituciones, Fiscalía, Carabineros, para quien sea, poder identificar. Diputada Serrano, ¿qué le parece esto que se conoció hoy día? Sí, bueno, a mí me parece que es un avance. De hecho, cuando se ponen también los acentos en poder vincular hoy día a las instituciones y también darle mayores herramientas para que puedan combatir el crimen organizado, esto resulta. Y resulta en una debida coordinación presupuestaria, con la voluntad política que también estamos teniendo dentro del mismo Congreso, pero yo creo que falta más. Y aún así yo creo que ahí es muy importante que toda la celeridad, incluso que le ha puesto el gobierno de Gabriel Boric, a medidas que puedan abordar claramente proyectos que sean mucho más sofisticados que solo el populismo penal. Yo creo que eso también es muy importante. Por ejemplo, hablar claramente de poder hoy día ir en particular contra el crimen organizado y también lo que son las bandas de narcotráfico. Yo creo que es parte del buen resultado y de las certezas que tiene que dar este gobierno. Sí, este equipo ECO, ¿cierto?, que coordina la Fiscalía, ha trabajado bastante bien. Y yo escuchaba al coronel Saravia en la mañana y él decía, da lo mismo quién ejecute las labores. Lo importante es tener resultados. Es una cosa que además en las policías se da poco, que en general compiten bastante por quién es el que sale en la noticia dando el éxito de a quién detuvieron o qué lograron. Y eso aquí al menos no se ha visto, por lo menos, en lo que lleva el equipo ECO. Diputado Soto, esto que estamos viendo, bueno, es difícil saberlo, pero pareciera, por cómo se mueven las bandas de droga que se compiten en los territorios, que podría perfectamente no ser exclusivo de la región metropolitana y también está presente en regiones. No, esto está ocurriendo ya a lo largo del territorio nacional, yo te diría desde Arica hasta Puerto Montt, a lo menos, ¿ya? Y hay investigaciones en el Ministerio Público que así lo demuestran. Y hay varias bandas, venezolanas, colombianas, chinas, brasileñas, mexicanas, bandas de crimen organizado transnacional que ya están instaladas, enquistadas en el territorio nacional, ¿ya? Y si bien yo valoro estos operativos y todo el esfuerzo y el despliegue que está haciendo el gobierno, las policías, especialmente Carabineros, la PDI y el Ministerio Público, yo creo que no le estamos tomando el peso a la gravedad de la crisis y lo atrasado que estaba el Estado en esta materia. Y lo digo por lo siguiente.
Ya estamos pasando al segundo paso. Si uno ve la trayectoria, el historial de cómo avanza el crimen organizado en los países del continente, el primer paso es la instalación, ¿ya? Se instala en el territorio. El segundo paso es la disputa de poder, la disputa de territorio. Ya estamos en ese segundo paso. El tercer paso es corromper las instituciones. Así es. Cuando el crimen organizado empieza a corromper las instituciones de nuestro país, es sin retorno. No hay retorno. Estamos en un momento de un punto de inflexión. Y por eso yo he sido tan enfático en decirle a mi gobierno que si bien aplaudo y valoro las medidas de mediano, de largo plazo en las cuales se está trabajando con medidas de fondo para combatir esto, como la Fiscalía Suprema Territorial que se promulgó hoy día, creo, o ayer, ¿verdad? Pero sin embargo necesitamos también en lo inmediato una medida de shock fuerte, que les dé una señal a los ciudadanos de protección y una señal a los delincuentes de que se les va a perseguir con todas las capacidades del Estado, incluso complementando, y así lo he dicho, con esfuerzos militares, las labores que están haciendo las policías. ¿Por qué? Eso quiero saber. Porque tenemos capacidades limitadas de policía. Y yo digo, si tenemos capacidad ociosa que está ahí, ¿verdad?, esperando poder ser utilizada, en la medida que se preparen adecuadamente para las labores que no son habituales, ¿verdad?, para los militares, pero hay recursos humanos, hay recursos armamentísticos, hay recursos de tecnología, hay recursos de inteligencia que hoy día son una capacidad ociosa que el Estado perfectamente podría ocupar para complementar este esfuerzo y dar una señal mucho más fuerte. Esa es la medida que le he escuchado impulsar con fuerza. Ayer fue bastante vehemente cuando lo planteó, ha generado bastante repercusión. Tenemos titular respecto a aquello, mire. Diputado Soto, que está con nosotros esta noche, que crisis de seguridad. Llegó la hora de sacar a los militares a la calle. Iván Puje, me imagino que te parece una medida que es acertada, en la línea, ¿cierto?, que te voy siguiendo. ¿Te parece que es el momento de sacar militares a la calle? Tenemos no solo los militares, sino que la legislación, ¿cierto?, el sistema hecho para que militares estén en la calle, ¿es una buena medida o puede ser contraproducente? En el largo plazo es una mala medida porque la militarización del conflicto con el narco ha terminado mal en México, en Salvador, en Colombia. Lo que sí se puede hacer es usar militares para poder reforzar la seguridad, para organizar operaciones, que es lo que se requiere en Pedro Aguirre Cerda, lo que pidió el alcalde de Estación Central, para que ellos refuercen lo que se llama infraestructura crítica, que hoy día son consultorios, terminales de buses, colegios. Pero eso se hace para que haya un despliegue de operaciones para capturar a las bandas hechas por las policías regulares. Pero déjame decirte una cosa, tres cosas que están fallando. Primero, el Partido Comunista con el Frente Amplio rechazaron un proyecto de ley que permite devolver a los inmigrantes que entran de forma irregular. Eso es una pésima medida porque tú no tienes cómo reconducirlo. Segundo, hoy día las fuerzas militares tienen que estar con un carabinero para poder detener y fiscalizar, cosa que no sirve para nada porque tú no tienes la suficiente dotación de carabineros. Y tercero, las reglas de uso de la fuerza que se están planteando son absurdas. Porque tú, sobre todo en la Araucanía, cuando te encuentras con grupos terroristas que le disparan a civiles, tú tienes que tener la posibilidad, como ejército, de defender a la población y disparar de vuelta a esos terroristas. Y eso hoy día no se puede hacer. Entonces, Eduardo, los militares no sirven de nada si no tienen capacidad efectiva para apoyar las labores. Diputada Serrano, ¿quiere responder directo al emplazamiento de Iván? Sí, yo creo que, como tú bien lo señalabas, la militarización del conflicto no sirve. Y yo creo que eso también es súper importante partir desde ahí. Entonces mi pregunta es ¿por qué sirve en el corto plazo? Porque las Fuerzas Armadas no están preparadas para aquello. Y yo quiero ponerlo en valor porque finalmente muchas veces cuando nosotros enfrentamos este tipo de debates, las Fuerzas Armadas hoy día, y también tuvimos que, incluso con los mismos estados de excepción, tuvimos que en algún momento ver que estos fueran focalizados. Pero en el fondo tiene que ver con llevar militares a puntos críticos, exacto, infraestructura crítica para liberar funcionarios carabineros. Para liberar carabineros, para la guardia, diputada. Sí, pero déjame terminar la idea. Sí, porque acá también se han hecho imputaciones como contra el Partido Comunista, en particular a Prueba de Dignidad, con que nosotros no estamos dispuestos a tomar ninguna medida de seguridad. Y yo creo que eso, muchas veces cuando hay un debate democrático en el Congreso que decimos, bueno, todas estas medidas también tienen que ir con medidas de mayor inversión estatal, que también hoy día tengan un respeto irrestricto por los derechos humanos, mi pregunta es, ¿hoy día las Fuerzas Armadas están capacitadas para aquello? Cuando se dicen, bueno, acá todos los militares a la calle, yo creo que no.
¿Usted cree que No, los militares no no, están preparados para actuar respetando los derechos humanos? ¿Eso No, lo- no. Yo creo que hoy día los militares no están hoy día bajo un adoctrinamiento para resguardar el orden público. No están, de hecho, no están creados para eso. No están creados para Entonces eso. mi pregunta, ¿por qué los vamos a poner a resguardar cuando también necesitamos hoy día fortalecer? Porque yo creo que una medida que es de corto plazo y que también, tal como lo señalaba Iván, dentro del largo plazo no sirve. Entonces mi pregunta es ¿por qué los militares tienen que salir ahora? a la Ya, calle? quiero escuchar a Daza, pero Para- antes, diputado para- Soto, defiende la idea. Es que sorpresivamente, ya, y esto no lo he dicho, pero he encontrado la misma resistencia de parte de sectores de izquierda como de sectores de derecha, y por razones distintas. Por un lado, por razones ideológicas, y por el otro lado, porque parece que quieren cuidar ahí con algodones a los militares y no los quieren exponer más allá de la cuenta. Ya, esas son las razones que al menos en las conversaciones privadas yo he tenido. Yo no planteo esto como una medida de largo plazo. Evidentemente que los militares no son policías, ¿verdad? Y no están preparados habitualmente para cumplir esas funciones. Lo que estoy diciendo es que mientras tanto lo que se está haciendo como medida de largo plazo y de mediano plazo arroja resultados, hagamos una medida de shock en lo inmediato, en el corto plazo, que es con una preparación, una capacitación, una inducción de parte del Estado Una para que puedan capacitación. cumplir de manera responsable ese rol. No se trata acá de sacar a los militares por sacarlos a cualquier parte, no. Esto tiene que ser una estrategia evidentemente focalizada y hay dos mecanismos para hacerlo. Uno se ha descartado por parte del gobierno, que es el estado de excepción. Yo creo que no hay que descartar ninguna. Y el otro es efectivamente evaluar a través de la ley de infraestructura crítica, que ya está en la Constitución y que se está discutiendo la ley en el Senado, cómo utilizar esa herramienta para focalizar los esfuerzos en aquellos lugares donde efectivamente se requiera una especial protección. Y no solamente cosas, también para resguardar personas. Porque, insisto, acá hay que dar una señal en lo inmediato, rápido, de contención de esta crisis. El crimen organizado avanza tan rápido que no lo vamos a ver venir. Mira, te pongo solamente el caso de Ecuador, ¿ya? Hace unos días dijo el presidente, Chile no es Ecuador, es efectivo. Estamos lejos de la situación de Ecuador. Pero hace 3 años, Ecuador era más cercano a lo que es Chile hoy día que lo que es Ecuador hoy día. Claro. Y eso significa que el crimen organizado avanzó tan rápido que no lo vieron venir y no lo frenaron a tiempo. Yo quiero que en Chile sí lo frenemos a tiempo. Fíjate que yo no sé si es la solución. La verdad no tengo idea. No sé incluso si los militares querrían hacerlo. Tampoco tengo idea. Me da la idea de que no. Porque Pero no si están por creados eso para los aquello. defiende Pero- la derecha. Tienen Pero, que hacerlo. pero Tienen hablamos como si no hubiésemos tenido militares en las calles en Chile en democracia. Cuando hay una catástrofe, cuando hay un terremoto, cuando hay una inundación, cuando hay una situación excepcional, salen a la calle y hacen Y lo primero que control pide de la orden gente es público, que son los salgan. primeros. Entonces tampoco No es una sale cosa un tan excepcional. enfrentamiento. Mauricio Daza. A ver, yo creo ¿qué ve que usted de esto esto? hay que tomarlo de una forma muy pragmática y sin ideología, ¿ya? Y hay que verlo en términos tales que sean útiles para el objetivo, que es de interés público, que es combatir a las organizaciones de crimen organizado, ¿ya? Que no solamente son de narcotráfico, se prevén asociados con tráfico de armamento, tráfico de personas, entre otras cosas. Bueno, para ponerlo de esa manera, acá hay que utilizar los militares en la medida de que se demuestre o exista, digamos, algún antecedente que cuenta que va a ser útil para poder enfrentar en concreto, en un determinado operativo, ¿no? este fenómeno del crimen organizado. Entonces, no es suficiente llegar y sacar simplemente a los militares. ¿Ah? Si es que tú llegas y los pones nomás, los despliegues, porque la verdad que se van a estar dando vueltas. La idea, y eso es lo que falta, es un poquito más complejo, lamentablemente. Lo que falta, a mi juicio, es mejor inteligencia y, a partir de aquello, el tener una estrategia clara para poder enfrentar a estos grupos que están desplegados en el territorio. Acá está lo de Maipú. Oiga, en Maipú, la segunda comuna más poblada de Santiago, existe una disputa territorial entre bandas internacionales de tráfico de droga que incluye casas de seguridad, entre comillas, para torturar a los adversarios. Sí, oye, eso es tremendo. Entonces, eso da cuenta de una necesidad. Es verdad, no somos Ecuador hoy, pero estábamos en la misma situación más o menos hace 6, 7 años atrás. Teníamos más o menos los mismos índices de homicidios por cada 100.000 habitantes. Y Ecuador se despegó. ¿Por qué? Porque además tienen un puerto que es muy importante para la exportación de droga, que es Guayaquil. Usted dirá, bueno, esa es la diferencia. No, pues, usted escuchó el informe de la ONU en enero de este año donde decía que el principal puerto de despacho en Sudamérica de cocaína era San Antonio. San Antonio, en Chile. El riesgo es enorme.
Pero insisto, yo creo que acá lo que se requiere es una acción coordinada y no simplemente reemplazar una cosa por otra, porque sabes que el estado de excepción tiene un problema. Y el problema es que necesariamente la persona que se hace cargo del territorio sí, la cabeza. Tiene que ser un mando militar. Sí. Y ese es un problema, porque finalmente hay que muchos complementar equipos, los exacto, esfuerzos, hay no- muchos equipos no que son superponerlos, equipos sí. de investigaciones, de carabineros, que están en esto coordinados con la fiscalía. Entonces yo creo que se requiere también de cambios legislativos, pero también se requiere, insisto, de mejor inteligencia. Oye, la ley de inteligencia, que era una de las 34 proyectos priorizados, se suponía que iba a salir el año pasado. Olvídese, o sea, va a salir Inteligencia con suerte financiera también. este año, el de inteligencia financiera, ¿no? Entonces ahí tenemos que avanzar. Es un problema complejo pero urgente que ojalá se pueda abordar de una perspectiva distinta. Y además, al tiro te doy el pase, tenemos un problema grave porque tenemos verdaderas incubadoras de delito en las cárceles. Sí. Mire, tenemos un titular. Director Nacional de Subrogante de Gendarmería alerta que hay 1.600 bandas al interior de las cárceles, de las cuales 600 están activas. Es el señor Víctor Proboste, el director interino de Gendarmería, quien ha señalado que existe un control total de las cárceles en Chile, respaldando las declaraciones del ministro de Justicia, Luis Cordero. Sin embargo, destacó que a nivel nacional tenemos claridad sobre lo que ocurre dentro, bandas y trabajo investigativo, y que tienen todos los antecedentes en la justicia. Ahora, y uno ve la cantidad de delitos que se coordinan desde la cárcel, la cantidad de cuentos del tío que nacen de la cárcel, y esos son los más, con todo respeto, inocuos, o sea, son los más, no son inocuos, pero son los menos descabellados, nacen en la cárcel. Entonces tenemos ahí verdaderas fuentes fecundas de delitos, y parece que nos estamos conformando como sociedad simplemente en tenerlos adentro. Pero ¿qué se está haciendo para que realmente eso sea un lugar para cumplir condenas y que luego de alguna manera hacer un aporte a la sociedad? Parece que poco. Iván Puje. Lo que pasa es que esto tiene 5 pilares. Uno, necesitamos 5 cárceles, ya está claro. Una exclusiva para el crimen organizado, donde están en régimen de aislamiento, otra para primerizos que hoy día se contaminan, y 3 para bajar el hacinamiento. Necesitamos reforzar los controles fronterizos, lo dijo el alcalde Colchane, Chacayuta y La Frontera. Necesitamos los puertos también reforzados y planes de operación sobre los barrios. El alcalde Pedro Aguirre Cerda, que no es de derecha, el alcalde de Estación Central, que no es de derecha, han pedido intervención militar para cuidar los consultorios, las escuelas, para que de esa forma se puedan hacer operaciones de intervención para sacar a estos delincuentes. Pero después viene lo más importante, Eduardo. Hay que recuperar los barrios, hay que llevar servicios, hay que recuperar las áreas verdes, mejorar los colegios. Esto es una tarea intersectorial. Y lo que estamos viendo nosotros, lamentablemente, es que solo se aborda de la perspectiva policial y así no vamos a salir. Y lo último, esto requiere mucha plata. Y sobre eso hemos hablado bien poco porque no se le ha dado la prioridad que tiene el tema. Sí. Cuando la ministra Toá se enteró ayer de esta materia, respondió lo siguiente. El Estado de Chile lo que está haciendo es generar las condiciones para evitar que nunca lleguemos a un escenario como el de Ecuador. El año pasado tuvimos en Chile 21 operativos en las cárceles que significaron allanamientos completos de sorpresa en los penales y en ninguno tuvimos incidentes. Nuestros penales están lejos de ser perfectos, tienen hacinamiento, hay criminales que desde dentro de ellos cometen delitos, pero el Estado tiene el control de los penales en Chile. No tenemos la situación que hemos visto en otros países. Supuestamente no entra y sale quien quiere de una cárcel. No es llegar y salir. Se fugan, de repente tenemos casos de fuga, etcétera, etcétera. Pero yo no abro la puerta, el delincuente no abre la puerta y se va. Ok, hay control respecto a aquello. Tiran con drones las cosas. Pero claro, pero entra droga, sale droga. Hace poco nos encontramos con la cárcel VIP en Colina. Entonces, tampoco es como que el Estado tenga, dominio completo de la cárcel, ¿o no, diputada Serrano? Pero ahí lo que lo que estaba diciendo la ministra del Interior es haciendo una comparación respecto a Ecuador. Y que no se va a desbordar la situación como Ecuador, pero desde ahí a no reconocer hoy día las falencias que tenemos, que incluso Gendarmería las ha hecho bastante explícitas, Así es. creo que hoy día es finalmente no estar viendo lo que está pasando. Ahora, en particular, yo creo que hay harta concordancia ya respecto a los temas de seguridad y ha sido temas que se han trabajado, que se han conversado, incluso dentro de los esfuerzos intersectoriales que se tienen que hacer. Cuando yo hablaba en particular de los militares, que muchas veces he llegado a escuchar que se pide estado de excepción a diestra y siniestra. Y contra ese tipo de medidas, yo creo que muchas veces, aunque estén
mucho rating o que den también parte de una viralización importante dentro de las redes sociales, no nos hace bien porque no trae certeza. Lo importante, y acá yo estoy de acuerdo con lo que plantea Raúl, es ver una estrategia. Y hoy día ver que todas las capacidades ociosas o incluso hoy día también cómo incentivamos al mismo fortalecimiento de las policías, eso va a ser muy relevante y cómo ellas se conectan entre sí. Y hoy día avanzar en proyectos que sean mucho más robustos, yo creo que en eso también hay que poner mucho más iniciativa en cómo hoy día estas medidas y los proyectos de seguridad no están solo en el mismo aumento de pena, porque yo creo que seguir hoy día hablando del aumento de pena cuando también tenemos toda una crisis dentro de que tenemos que construir más penales, no resuelve el problema. Claro. O sea, como a priori entonces no se cierra la posibilidad de militares en la calle si hubiese, no sé, capacitación, preparación, una estrategia particular para el tema. ¿No se cierra a priori a la posibilidad de militares en la calle? Nosotros nunca nos hemos cerrado a ningún tipo de posibilidad. Lo que sí no nos parece que se hagan anuncios de decir ya todos los estados de excepción, porque también tenemos una situación dentro de la región de la Araucanía en particular, donde el estado de excepción, lamentablemente, porque no hemos también tenido una política eficaz de la retirada, pasó a ser una normalidad. Y yo creo que hoy día, incluso hablar de los estados de excepción y después tener que restituir pero esa infraestructura crítica es más razonable, digamos. De hecho, nosotros no nos negamos a aquello. De hecho, nuestros votos también, aunque fue con algunas observaciones, algunos articulados en específico, no nos negamos a aquello. Pero yo creo que lo que es importante es poner una estrategia. Es un punto el que plantea la diputada Serrano. El de la Araucanía es el menos excepcional de los estados de excepción. ¿Cuánto tiempo llevan? Y el problema... Bueno, y si se aplica infraestructura crítica, podría servir incluso para tener una situación de estabilidad y de permanencia bajo una figura que no sea esta de excepción en la propia Araucanía, ¿no? No solamente para la situación de seguridad en el resto del país. Mire, pero yo he encontrado, y ahí compartiendo con Iván, mucho más pragmatismo, sentido común y transversalidad en los alcaldes. Hace unos días atrás, junto al alcalde Codina, de Puente Alto, de oposición, y el alcalde Tamayo, de Cerro Navia, de izquierda, presentamos junto a un sinfín de parlamentarios de distintos sectores transversal también un proyecto para ampliar el concepto de infraestructura crítica, incorporando zonas rurales, urbanas y rurales que requieran especial y oportuna protección por razones de seguridad ciudadana. Y hace 2 semanas, con el alcalde Astudillo y con el alcalde del PIN, ambos de la región metropolitana, presentamos un proyecto a propósito del tema de los recursos, que tampoco se toca, para decirle al presidente, ojo, evalúe y tenga la herramienta constitucional encima de la mesa respecto a la posibilidad de ocupar el 2% constitucional para aumentar la cantidad de recursos que vamos a desplegar como Estado para enfrentar esta situación, valorando que este gobierno aumentó un 5,7% el presupuesto de seguridad, más que todos los gobiernos anteriores, pero dada la magnitud de la crisis, ojo, vamos a necesitar pronto más recursos para aumentar las policías, para mejorar sus condiciones, para tener mejores condiciones para el Ministerio Público y los fiscales. Es decir, necesitamos también fortalecer la aduana, el Servicio de Impuestos Internos, ¿verdad? Todas estas instituciones que son fundamentales. Muy breve, por favor, se lo pido. No tan solo el 2%. Yo creo que una de las deudas que tenemos hoy día es volver a legislar una reforma tributaria para buscar justamente más recursos para combatir la seguridad. Ok. Está el 2%, diputada. Vamos a cambiar de tema. El diputado Soto hablaba de los alcaldes que están haciendo la pega, ¿cierto? Lo que pega el alcalde Astudillo, el alcalde Tamayo, el alcalde Codina, ¿cierto? No quiero ser injusto con ninguno, creo que lo nombra todo. El alcalde de Estación Central también. El de Estación Central también, el alcalde, ¿me ayudarán? Felipe Muñoz. Felipe Muñoz, sí. También nombrado, ahí está. Ahora, hay otra cara de la moneda en materia de alcaldes y que tienen a la derecha en particular bien complicada. Mire, es el caso, por ejemplo, del exalcalde y ex delegado presidencial del presidente Piñera, Daniel Augusto Pérez, quien cuando oficiaba como alcalde de Calama pasó por lo siguiente, mire. Formalizarán a exalcalde de Calama, Daniel Augusto, por fraude al fisco. Al también exdelegado, porque después de alcalde fue delegado presidencial, ¿cierto?, de la región de Antofagasta, se le cuestiona la compra de un inmueble durante su periodo de edilicio que comprende en los años 2017 y 2018. ¿Qué pasó? La Municipalidad de Calama, cuando el alcalde adquirió, ¿cierto?, un inmueble a un sobreprecio, pagaron 190 millones de pesos, cuando al parecer, según está investigando la justicia, ese inmueble no valía esa plata, y que pertenecía a familiares del entonces alcalde y de su prima, quien ejercía como
directora de finanzas. Luego él fue delegado presidencial, ¿cierto? Como decíamos, de la administración anterior, y hoy va a ser formalizado por la justicia. En el tema alcaldicio hay buenas notas, ¿cierto? Hay gente que hace muy bien la pega, pero también tenemos casos desastrosos y en este último tiempo en particular hemos visto en el sector de la derecha, Iván, problemas graves. Yo creo que tenemos problemas gravísimos en San Bernardo con la ex alcaldesa Nora Cueva, en Las Condes con la alcaldesa Miñalosa, que lleva 5 casos escandalosos de corrupción. Tenemos problemas con el alcalde de Garrobo, que se robó 1.000 millones de pesos. Tuvimos problemas con el alcalde de Colina, con la alcaldesa Reginato, Renaico, con el alcalde Renaico, con la alcaldesa, con el alcalde Castro en Valparaíso, que es responsable, que hoy día Jorge Charp. Y yo no he visto por parte de la Katy Barriga, para que decir. Vitacura. Bueno, Vitacura, yo no he visto de parte de Chile Vamos una condena transversal a las malas prácticas de sus alcaldes, y eso me preocupa. También hay un republicano que no sé exactamente en qué comuna o un consejero tuvo que salir, y eso lo que está hablando es que al tapar con tierra esos asuntos, la desconfianza ciudadana aumenta. Porque lo que se viene ahora es una elección muy importante, donde tienes que dar una señal concreta de que a los corruptos los tienes que sacar. Y lo que está diciendo, fíjate, sin que haya pruebas todavía, pero con acusaciones gravísimas, es que Chile Vamos a respaldar a la alcaldesa Peñalosa, que tiene 5 causas gravísimas. Y eso me parece increíble, inexplicable. Hay todo un trabajo ahí de la directiva de la UDI para apuntalar esa alcaldía, para que no perderla. Es una locura. Una alcaldía que es emblemática además de la Unión Demócrata Independiente. Tenemos declaración de el senador Esteban Velázquez, que es senador y además querellante de este caso. Escuchemos. La tarea nuestra justamente como parlamentario es que estos recursos públicos, que son los impuestos que pagan todos los chilenos, sean bien resguardados y bien utilizados. Y si una autoridad política se sale de ese camino, destaco entonces el trabajo del Ministerio Público, porque de esta manera persigue eventualmente un delito de corrupción. Y si el Ministerio Público está formalizando es porque seguramente que tiene antecedentes de nuevas y diligencias que desarrolló y debe tener antecedentes muy concretos de peso para pedir esta formalización contra el exalcalde de Calama, Daniel Augusto, por fraude al fisco. Claro, está el senador que es querellante además de esta historia, alegando lo que todos alegan, la plata de todos los chilenos, la plata que pertenece a la gente, o sea, las platas públicas finalmente son intocables. No es el único caso, tenemos el histórico caso de Karen Rojo. Karen Rojo fue perseguida por la justicia por 25 millones de pesos. Aquí estamos hablando de 190. Y va a ser formalizado en el mes de marzo. Diputada Serrano, coincide con la crítica de Iván Poduje, que en el fondo falta condena transversal cuando aparecen estos datos de alcaldes o alcaldesas asociados a corrupción o a problemas de administración. Nos estuvieron todo un año haciendo que el gobierno pidiese disculpa por democracia viva. Todo el año. Incluso nos hablaron de que éramos los cómplices, de que éramos un gobierno corrupto. Y yo no he escuchado. Y no incluso diputados que pueden estar vinculados también a la situación de Maipú, de Katy Barriga, diputado del Distrito 8, pareja de Catherine Barriga. El diputado Lavín León. No se ha hecho cargo de la situación. De hecho, sale a respaldarla de que es inocente, entonces está muy lejos de la autocrítica. Muy, muy lejos de la autocrítica. Y me parece más un modo operandi de Chile Vamos. A propósito de alcaldes, no puedo evitar preguntarle por el caso de Santiago, la alcaldesa Iracy Hasler. Hay voces desde el Partido Socialista que intentan levantar una primaria con un candidato propio. Y el PC no sostiene a la alcaldesa Hasler. ¿Qué le parece lo que está saliendo desde el Partido Socialista? ¿El PC qué? Disculpa. ¿Qué le parece esto que está levantando el Partido Socialista de una posibilidad de hacer primarias en Santiago? Si nosotros lo hemos conversado, hemos buscado... Hemos dicho acá, lo importante es mantener la unidad. Sin embargo, yo creo que cualquier fuerza política tiene que saber que cuando vamos en alianza, uno tiene que saber cuál es la fuerza propia que tiene el otro y cómo puede competir el otro. Y yo creo que Iracy Hasler es la mejor candidata hoy día de la Municipalidad de Santiago y así lo hemos hecho ver explícito. Perfecto. Mauricio. Sí, oye, acá varios temas. Hay una responsabilidad política, evidentemente, ¿no? Y hablemos de la UDI. Si la UDI fue no solamente la que llevó a Katy Barriga de Maipú en un primer momento, lo más grave, la llevó a la reelección. A pesar de todos estos escándalos. Y ahora se hacen los locos. O sea, es una cosa realmente impresentable. Y ellos después se paran, ¿no? Y señalan el dedo acusador al resto respecto de la corrupción.
En materia de corrupción, en todo caso, 1 más 1 es 2 y no 0. O sea, democracia viva es grave. Sí. Tenemos el caso de Katy Barriga u otro, también es grave. Son 2 casos de corrupción graves que hay que condenar a los 2, obviamente. Y ojo, solamente una reflexión lo que decía la diputada, que estaban requiriendo que pidieran disculpas. Hubo un proyecto de acuerdo que se aprobó en la Cámara de Diputados, donde tiene mayoría el gobierno, donde instaba al gobierno a pedir disculpas por estos casos. Entonces ahí también hay una falla política importante. Yo creo que se requiere más, un poquito más de orden y rigor. Pero bueno, punto y aparte, fíjense lo que pasa con Peñalosa. Se puede repetir lo mismo que con Katy Barriga. Porque resulta que en el caso de Peñalosa, de la alcaldesa de Las Condes, claro, está el caso del CESFAM fantasma, porque al final se descubrió que el proyecto era solamente un título y por el cual se pagó a lo menos casi el doble por el valor de una casa. Son 400 y tantos millones de pesos, ¿no? Se compró una casa por una empresa a la cual se le había encargado de hacer el levantamiento de inmuebles para hacer el CESFAM, y esta misma empresa compró para sí una casa a 400 millones por la vendió 800. Era más o menos ese lo que ocurrió. Oiga, y aquí nadie, no, como si nada. Pero además, fíjese, el año 2023, 8.600 millones de pesos en horas extra. O sea, estos señores trabajan en Júpiter, porque no alcanzan las horas de 24 horas terrenales para meter 8.600 millones de pesos. Y ahora resulta que se descubre que ella, la señora Peñalosa, cuando era funcionaria de la Municipalidad de Las Condes, cuando estaba alcalde el señor Lavín, que promovió la candidatura de la señora Peñalosa, también resulta que recibió horas extras y a ella la están apoyando para la nueva alcaldía. Yo creo que acá, ojalá que los partidos de verdad se tomen en serio esta cuestión de la probidad. Sí. El concepto, el que tiene, mantiene, oiga, eso le puede hacer sentido a los partidos, pero no a la ciudadanía. Ni siquiera es una cuestión de sentido común. El que tiene mantendrá en la medida de que demuestre no solamente que es una persona proba y que ha hecho una buena labor, sino también, y supongo, ¿no?, que les interesará que tenga la posibilidad efectivamente de ganar una elección, pues, ¿no? Y yo lamento de que esos criterios acá no se están considerando, que son los de sentido común, y de nuevo viene el tema de los amiguismos, la cercanía, los lotes, que son determinantes para definir quién es candidato o no. Algunos parece que trabajan en Venus. En Venus dura 225 días la vuelta al sol. Ahí, mira, es que ahí trabaja toda la Municipalidad de Las Condes, son venusianos. Son venusianos. Exactamente. En Viña, el modo operandi era el mismo. Diputado Soto, su opinión y tenemos que avanzar. Sí, yo creo que el doble estándar de la derecha en materia de corrupción es evidente, ¿ya? O sea, criticaron con mucha fuerza al gobierno y con justa razón, ¿eh? Yo fui implacable con mi propio gobierno cuando estalló el caso Convenio, porque me parece que en esto hay que ser imparcial. No, la corrupción hay que criticarla y combatirla siempre, sea de este lado o del otro lado. Pero en la derecha no ocurre eso. En la derecha lo que hay es defensa corporativa, se mete la basura debajo de la alfombra, se mira para el techo y no se asumen las culpas y las responsabilidades. Y yo creo que Chile Vamos se tiene que hacer cargo de sus alcaldes y los actos de corrupción que están cometiendo durante los últimos años en Chile, que son fraudes millonarios, sí, millonarios. También cuando ocurren de este lado, pero yo creo que aquí hay un problema más de fondo, y que es que la corrupción en Chile es bastante más generalizada de lo que todos creemos, ¿ya? Hay corrupción en los municipios, hay corrupción en los gobiernos regionales, hay corrupción en el nivel central del Estado, hay corrupción también en el mundo privado, caso Audios, caso megafraude, ¿verdad? Funcionarios públicos involucrados, Salaquet también de alguna u otra manera, ¿verdad? Directa o indirectamente. Es decir, acá tiene que haber un pacto nacional transversal por la transparencia y por la probidad, porque de lo contrario se va corrompiendo la institucionalidad democrática en sí misma, se va debilitando, y cuando se debilita la democracia aparecen los populismos y los autoritarismos, y yo creo que eso es algo que tenemos que resguardar adecuadamente. Sí, el panorama no es muy claro que digamos, así que mejor a esta hora los invito al tiempo musical. Yo te digo al tiro, ¿cuál? Demasiado ochentero para mí, Mauricio. No, demasiado gótico y oscuro para un ser de luz como Eduardo de la Iglesia. The Mission UK. Esto se llama Severina. ¿Severina? ¿No? Sí, claro. ¿Año más o menos? Esto debe ser como el 85, 86. Sí, más o menos. Pero gótico, sí. Todo oscuro. No, primero medio Daza. Yo no, es que yo empecé a escuchar estas cosas desde la primera infancia de las cunas. Yo me dormía con Severina. Yo me dormía con esta, mira. Yo me quedaba dormido. Oye, aquí le pedimos una canción a cada uno de nuestros invitados. Iván Podujii, ¿qué canción has traído esta noche y por qué?
Traje San Miguel porque, bueno, a mí me gusta mucho caminar, me gustan mucho los prisioneros. Y la canción San Miguel, aparte de ser una muy buena canción, el video muestra escenas muy propias de lo que es San Miguel, de donde vivieron los prisioneros, que en la 7ª avenida, 9ª avenida, al sur del llano, muestra las pasarelas, muestra las casas. Entonces una canción súper santiaguina y además de una época donde ellos se juntaron, que bueno, no duró mucho, pero está ahí, una gran canción. Esto es principios de los 2000, ¿no? Este es en el la reunión del disco... Estadio Nacional, un poquito posterior. Este es el disco que sacan después de Estadio Nacional. Ya. Y tenía una manzana afuera. Y esto diría que es el mejor tema. De hecho, una de esas casas que muestran es la casa donde grabaron uno de los videos famosos que es Sexo. Ah, perfecto. Que está en el Parque Caucino, está en San Miguel. Perfecto. Pero los que conocemos a San Miguel, está el Museo de Cielo Abierto, Sí. está donde vivieron ellos. Es San un Miguel. video maravilloso. Me El lindo encanta. San Miguel, increíble, además, cómo ha ido mutando San Miguel, cómo ha ido cambiando. Sí. Con un tremendo Donde desarrollo viven ellos inmobiliario. no, porque ahí no están las torres. Claro. Ellos viven un poquito más al sur, pero... Mira, y fanático además de los prisioneros, se nota. Muy fanático. San Miguel con los prisioneros, la canción de Iván Poduje, diputada Daniela Serrano. ¿Qué canción ha traído usted? Traje una canción de los fabulosos Cadillac. Bien. La verdad es que no lo pensé mucho porque me decían, oye, estás viendo de la producción la canción. Yo dije, no sé, ya algo para desconectarme. Y pensé en los Cadillac. Bien. En los Cadillac. Y también quizás puede estar vinculado también a lo que estábamos hablando antes, cuando estábamos hablando del tema de corrupción Sí. en particular, y cuando la UDI sale a condenarlo tan abiertamente, como no le creemos muchas veces cuando guardan este tipo de silencio. Bien, bien. Calera y Diablito, los fabulosos Cadillac, que siempre están tocando, si no me falla la memoria. Vienen ahora en ¿cierto? abril, Sí. creo, en el Movistar Vienen. Arena. Vienen. Están agendados. No mucha gente lo sabe. Sí, Pero ayer los Buen dato, en la buen radio, dato. Ojo. Buen hoy dato. viene, no sé qué. vaya a están- comprar la entrada al tiro. Sí, no, eso lo llena al tiro. Diputado Soto, su canción. Gustavo Cerati, Crimen. Crimen. A propósito de la crisis de seguridad, Temazo. el crimen organizado. Pero este es más bien un crimen pasional, el que habla Cerati. Pero Sí, pues. fundamentalmente porque me gusta mucho Cerati. Venía escuchándolo y cantando solo en el auto ahí a todo dar. Así que presenté Perfecto. este tema que es de una etapa además bien iluminada de Cerati después de Soda Stereo. Tiene Sí. muy, muy buenos discos. Me gusta coleccionar vinilos también y escuchar música. Así que Bien. un gran tema de Además, una Cerati. producción del videoclip de la canción espectacular en toda esa época de Cerati. Bocanada, el disco, que es muy... ¿Cómo, Mauro? El disco se llama Bocanada. Bocanada, y sí. La otra vez hicieron una selección de cuáles eran los mejores Uno discos de rock en de los español. mejores discos. Y aparecía. Y aparecía Bocanada. ¿Viste? Cuesta encontrarlo. Bien, pues, con Crimen hacemos un corte y regresamos. No se vayan. Muy bien, estamos rematando el programa de hoy, jueves 25 de enero de 2024, aquí en Vía X, sesión de tiempos violentos con 10 segundos de libre disposición para nuestros invitados e invitadas. Iván Poduje, comenzamos contigo desde ahora, ya. Yo quisiera hacer una sola reflexión, la autocrítica necesaria a todas las personas que participaron en las comidas Salaquet. He visto disculpas, justificaciones, le hacen muy mal al país, necesitamos transparencia de todos los actores, sobre todo los más poderosos. Perfecto, Iván, gracias por habernos acompañado en esta jornada. Encantado. Diputada Daniela Serrano, adelante 10 segundos. Entre tanta agenda muchas veces se olvidan de temáticas que son muy importantes. El paso que se dio ayer dentro de la Cámara es relevante en una reforma de pensiones. Ahora esperamos que en el Senado también se dé una discusión bastante contundente para mejorar las pensiones ahora. Perfecto, diputada, muchísimas gracias. Diputado Soto, adelante con sus 10 segundos. Lo dije ayer en mi discurso y lo reitero acá. Si no hay reforma de pensiones, el sistema político completo se va al carajo. De lado a lado, que se vayan todos va a ser generalizado. Esta es la prueba de fuego del sistema político y yo espero que nos pongamos de acuerdo. Perfecto, diputado, va a quedar grabado entonces. Importante la advertencia. Mauricio Daza, nos reencontramos mañana. Absolutamente, mañana voy a estar acá también en Tiempo Violento y también en stock disponible. Así que van a tener de mí demasiado. Así Oye, que prepárese. doy por iniciado mi fin de semana. Mañana Mauricio conduce el programa, así que Exactamente. disfrútenlo. Abrazo, amigo mío. No sé si es disfrutar la palabra, pero por lo menos vea cómo lo vamos a hacer acá mañana en Tiempo Violento. Nos vemos. Gracias por la compañía, gracias diputados, gracias a Iván por habernos Muchas gracias por acompañado. invitarme. A ustedes en su casa, gracias también. Buenas noches, que estén bien, hasta la próxima.